Dios les bendiga en esta noche. Un saludo reciban cordialmente a todos los que están sintonizando Recursos para tu Ministerio. Quiero tratar un tema acerca del matrimonio y dentro de ello quisiera saber también el punto, ¿verdad?, tan importante que es para todos los matrimonios. Qué importante es aprender a discutir. Y empezaré con una cita bíblica en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en su capítulo 6, versículo 7. Dice de esta manera: así que, por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís ante la injuria? ¿Por qué no sufrís antes ser defraudados? Vamos a orar y pedirle a Dios de su bendición y de su gracia para este momento, y que uno pueda también tener de su gracia, pueda tener de su bendición y podamos también aprender de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ante ti me acerco para pedir tu bendición y también de tu gracia. Suplicarte en esta hora que derrames de tu gracia y que en esta noche aprendamos de tu palabra. Aprendamos conforme a tu gracia y tu misericordia acerca de tu palabra, cómo vivir dentro del matrimonio. Por lo que tú harás y concederás, te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Es importante en nuestra vida en el matrimonio. Todos en alguna ocasión hemos llegado a discutir. En alguna ocasión todos nosotros hemos llegado a tener un conflicto dentro del matrimonio. Y quisiera tocar este tema, qué tan importante o cómo aprender a discutir. Mire, de las cosas de este tema en los matrimonios que me gustaría tocar, que no siempre necesariamente las discusiones son negativas, no siempre. Esto es importante decirlo porque en cualquier matrimonio han de surgir discusiones. En todo matrimonio. No hay matrimonio en el cual no se discuta y no se lleve alguna diferencia. Y en muchas ocasiones las discusiones pues van a ser acaloradas, en ocasiones va a ser pues tranquilas, ¿verdad?, sin llegar a extremos. Porque cada persona tiene su perspectiva personal acerca de las cosas. No hay dos personas que vean las cosas de la misma manera, idéntica. Nuestra formación, las experiencias de nuestra infancia, nuestros complejos, necesidades son únicos, y podríamos decir entonces que dos personas se encuentran comprometidas a un destino compartido, a una convivencia, diría, de larga duración. Es perfectamente normal y no tiene nada que ver si soy o no soy cristiano, por lo cual hay discusiones dentro del matrimonio. Y quisiera ver el punto que es discutir. Ese es el primer punto. ¿Qué es la discusión? Según el diccionario, discutir es examinar y tratar un asunto o un tema poniendo argumentos o razonamientos para explicarlos, solucionarlos o llegar a un acuerdo. Esa es la discusión dentro del matrimonio, donde dos personas se comprometen para vivir, unir sus vidas el tiempo que Dios les conceda. Aquí no es por 1 año, 2 años, sino es para toda la vida. Y he dicho en muchas ocasiones, dentro de los matrimonios hay discusiones. En los matrimonios cristianos también hay discusiones. Y muchas ocasiones, al paso del tiempo, los matrimonios se van separando más y más. Ya no hay esa unidad, esa armonía, porque no aprendemos a comunicarnos con nuestro cónyuge. No aprendemos lo que es importante dentro del matrimonio. Dios instituyó el matrimonio con un fin, con un propósito, y que los dos fuéramos felices. Totalmente somos diferentes. Y en esas diferencias
en ocasiones o en muchas ocasiones llegamos a herirnos, a lastimarnos, y en otros, dice la gente, hemos perdido o hemos dejado de amarnos. Como si esto fuera poco, aunque uno pudiera de cerca algún rincón de la Biblia que hasta ahora no se ha descubierto, dijera, ¿verdad? O pusiera en la realidad el texto que dijese: maridos, someted a vuestras mujeres. No lo hay. Como al igual no hay algo que podamos decir: mujeres, obliguen a sus maridos a amarles. No lo hay. Da mandamientos el Señor específicamente a uno y a otro. Y no por decirle que se sujete, no quiere decir que yo no voy a hacer caso, porque la Biblia le dice a Abraham en una ocasión: hazle caso a tu mujer. Y también no podría decir que porque a mí me dice la Escritura: ama a tu mujer, no, mi esposa no me va a amar. No, va ahí dentro de la Escritura, va implícito. Y es importante al mencionar el orden de Dios dentro del matrimonio. Tenemos que aprender a saber que hay un orden de Dios, hay un orden de parte de Dios. ¿Cómo funciona el matrimonio? Porque si no sabemos cómo funciona el mandamiento, el primer orden, o el punto, podría decirse así, es que nosotros tendríamos que aprender dentro del orden cómo se tiene que respetar, a quién se tiene que respetar. Y este orden dentro del matrimonio, me refiero en parte al amor y a la sujeción mutuos que debe imperar entre los cónyuges. Entre ambos tiene que respetar, tiene que haber el respeto entre ambos. Después de todo, aunque no los ponga, es de suponer que la esposa también tiene el deber de amar a su marido, y esto sí lo pone, que el marido también ha de someterse a su mujer, y como lo dice y lo expresa con bastante claridad la carta del apóstol San Pablo a los Efesios en su capítulo 5, versículo 5:21. Dice de esta manera: sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Qué importante es esto. Qué importante el matrimonio. Y ambos, los dos, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Debe de haber un temor. He dicho, debemos de aprender a discutir, y para ello tenemos que aprender a comunicarnos. Y comunicarnos es entendernos, es decirle las cosas que yo siento, que ella me exprese lo que ella siente, y nosotros tenemos que aprender a escuchar. Esa es la clave para una buena discusión. Poner los temas sobre la mesa y empezar entonces sí. ¿Cuál es el punto en el cual van a discutir? Porque en muchas ocasiones vamos a discutir y no sabemos ni qué vamos a discutir. El detalle es, como se podría decir, ¿verdad? Es pelear por pelear, y no es así, no es discutir por discutir. Hay una razón que se tiene que aclarar. Y no son muchos temas, es que hace muchos años tú hiciste esto. No, el tema de hoy, ¿cuál es? En un matrimonio tiene que ser así. Si algo me pareció mal de mi cónyuge, yo tengo que hacerle ver y decirle: mira, este es el punto que quiero tratar en esta hora contigo. Y de esa manera se empieza una discusión, pero que estén los dos en un ambiente en el cual puedan estar viéndose, que no haya gente, que no estén los hijos, en un ambiente tranquilo. No tampoco diciendo, en un ratito me voy, no. O se me hace tarde, o se dejé algo en la cocina. No, tengo que tener un tiempo. Tengo que aprender en una discusión a tener tiempo. He dicho, todos, muchas ocasiones no sabemos cómo aconsejar para que se haga una armonía.
Y dentro de esta armonía tenemos que aprender, dentro de la discusión en que vamos a tratar, que los dos somos totalmente diferentes. Cada uno tiene que reconocer su individualidad. Cada uno es diferente al otro. Una cosa es que pueda acabar siendo esta discusión destructiva en la relación matrimonial, en la confusión o en la función o la confusión de personalidades. De alguna manera llegamos a sentirnos tan compenetrados, tan identificados, que perdemos de vista la realidad de que somos dos identidades completamente diferentes. Somos diferentes el uno al otro. No queremos que la otra persona sea igual a mí. Tenemos que aprender. Ella tiene una forma de pensar, yo tengo una manera diferente de pensar. Cada uno tiene una manera diferente de ser, de ver las cosas, de solucionar las cosas. Cada uno es diferente. No somos iguales. Somos totalmente diferentes. Ahora, y creo que nos casamos por ese mismo punto, que somos nosotros totalmente diferentes. Y me gustaron las diferencias de ella. Ella es ella, yo soy yo. No somos la misma persona, no dejamos cada uno de existir en su individualidad por el hecho de estar casados. Tendríamos que entender por qué la Biblia nos dice, ya no serán todos sino una carne. Pero el punto es de que en este punto tenemos que reconocer las diferencias de ambos. Nos disgustan las cosas, nos gustan cosas diferentes a ambos, y siempre nos va a llevar a una unidad. Cada uno tiene una perspectiva diferente, muy particular de las cosas, que no va a ser la misma que mi cónyuge. Me enamoré de esa persona precisamente porque es distinta, es diferente. Si no, yo empiezo a entender estos puntos tan importantes dentro de una relación, voy a empezar a discutir sin fundamentos y sin carecer, o no voy a tener la gracia de poder saber por qué. Y tenemos que, en pocas palabras, se trata de dejar de ofender ante el hecho de que mi cónyuge es diferente. Normalmente, cuando la discusión sigue su desarrollo, por ejemplo, cuando ya no se discute el asunto en cuestión, tendríamos que ver este punto. En pocas palabras, se trata de dejar de ofender ante el hecho de que ella no sea como nosotros. Se trata de sacarle partido a ese misterioso otro con el que nosotros vivimos, aprovechándolo como un regalo misterioso de Dios para el enriquecimiento de nuestra vida. Es algo diferente de la otra persona. Ahora sí, es como un misterio que tenemos que nosotros descubrir a nuestro cónyuge. Y no es dentro de la persona atacarla. Yo tengo que aprender, ella es diferente, tiene pensamientos diferentes, actúa diferente, tiene gustos diferentes. Dentro del matrimonio cada uno es diferente. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se discute porque es que no es igual a mí y nunca va a ser igual a nosotros. Empezando desde lo físicamente, cada uno es diferente. Se dice que cada cabeza es un mundo. Sí, cada quien piensa de una manera diferente. Ahora, cuando nosotros vamos a ver un punto para discutir, cada uno lo va a ver de una manera diferente. Para mí puede ser grave, para ella no puede ser tan grave. Para ella puede ser importantísimo, pero para mí no es tan importante. Cada uno tiene que aprender esto y recordar también la realidad
Y en un punto también recordar la realidad entera, ver todo entero. En las discusiones se dicen muchas medias verdades. Y las medias verdades que se dicen suelen ser muy destructoras. Medias verdades que si no decimos las cosas tal como son, me dijeron, no es me dijeron, es yo vi, yo creo, es que los demás creen. No, aquí es que tenemos que ver las cosas tal cuales son para poder nosotros hablarlas. Normalmente cuando la discusión sigue un desarrollo, por ejemplo, cuando ya se discute el asunto en cuestión, sino la relativa inteligencia de la otra persona, los méritos de los suegros, de los cuñados, de las otras personas, es ahí donde empiezan las discusiones. Porque metemos temas de otros o los pensamientos de los otros. Por eso he dicho, voy a discutir un punto, yo tengo que tratarlo a lo que a mí me disgusta. Y podría tomar un ejemplo en las discusiones, el poder yo discutir en un aspecto que puede ser muy frecuentemente y ha habido muchos problemas. ¿Cómo yo tomo en el aspecto, podría decirlo así, en la pasta de dientes? A mí me gusta empezar la pasta de abajo hacia arriba, ¿verdad? Pero a ella es diferente. Ella agarra la pasta y donde quiera y la deja como sea, ¿verdad? Puede ser de abajo, del medio, de arriba, y para ella no hay un orden. Ahora, tal vez la primera vez no pasa nada y al otro día que yo veo la pasta la vuelvo a componer, y en la tarde o el mediodía lo vuelvo a hacer lo mismo, y en la noche yo vuelvo a ver la pasta, pues no hay un orden. Si yo no empiezo a decirle, me molesta que la pasta la ocupes así, va a llegar el momento que a mí eso me va a molestar y a disgustar, y va a llegar el momento que no voy a aguantarlo, y entonces sí voy a estallar contra ella, y entonces voy a hablarle de una manera descomedida. ¿Por qué no desde el momento que yo veo esto me disgusta? A ver, vamos a sentarnos y vamos a darle una solución. Mira, me molesta que tú utilices la pasta de esta manera. A mí me gusta que se empiece de abajo hacia arriba, que haya un orden. ¿Cuál sería la solución? Cada quien su pasta de dientes y ya no discutimos. ¿Se da cuenta que a veces son pequeñeces? La Biblia dice, las zorras pequeñas son las que hacen más daño. Esos detalles tan insignificantes que se van acumulando van a llegar hacer más daño. Por eso tenemos que recordar la realidad. ¿Cuál es la realidad del asunto? Y no voy a estar hablando del asunto que me molesta que la pasta se ocupe de una manera incorrecta y voy a sacar otro tema y otro tema. No, voy punto por punto y tenemos que aprender. Se dice, mire, y dentro de esto, muchas ocasiones las soluciones cada uno las ve de una manera diferente. Y tenemos que centrarnos en la realidad, porque por estos detallitos muchas personas han querido separarse, que no son graves en el momento, pero se van dejando y se van haciendo más grandes. Y mire, muchas ocasiones se llega a enfadar, y la gente cuando se llega a enojar de tal grado, dice palabras, a veces gestos, miradas, que expresan nuestro malestar. No es necesario hablar, porque en muchas ocasiones es, ¿cómo está? No siempre está sonriente, no siempre está alegre, no siempre está serio. Y ese es el problema en muchas ocasiones dentro de las discusiones. Una ocasión decía una persona, preguntó a una mujer de edad avanzada, ya en su matrimonio llevaba más de 60 años en su matrimonio, más de 60 años. Y se le preguntó, oiga, ¿en alguna ocasión pensó
en divorciarse. Una persona de 60 años ya casada, esta persona, su respuesta fue rotundamente no, no. Nunca he pensado en el divorcio. Es el asesinato, es el asesino de muchos matrimonios el divorcio. Si yo pienso en el divorcio, estoy queriendo asesinar un matrimonio. Hablando en cristianos, en la vida del cristiano, esa palabra no tendría que haber en el vocabulario nuestro. No tendrá que haber en el vocabulario. He dicho que discutir es tratar un tema y buscar la solución. Y la solución no es me separo, me alejo. Hablando como cristianos, el apóstol San Pablo, cuando habla a los hermanos en Corinto las circunstancias en las cuales estaban viviendo, él les hace notar que esas cosas que ellos estaban haciendo no eran las correctas. ¿Cómo era posible que entre ellos hubiera discusiones, hubieran pleitos? Y no solamente eso, sino se fueran a demandar. Un divorcio, ¿dónde van a ir a parar? Dice, ¿que no podéis vosotros juzgar cosas tan sencillas? ¿O no sabéis que vamos, dice la Escritura, a buscar a los ángeles? Por eso, si tenemos algo, ¿por qué no hablamos con la persona indicada? Y en ese caso, nuestro cónyuge, ¿por qué no hablamos y le decimos las cosas tal cual son? No para destruir a la persona, no para que nos separemos, no, para estar unidos. Para que nuestro matrimonio se mantenga y se sostenga a pesar de las cuestiones difíciles que enfrentamos todos los días. Y en una discusión también tenemos que aprender a poner límites. Hay límites que debemos de poner dentro de las discusiones. Hay cosas totalmente ilícitas en una discusión que pueden considerarse que van a dañar. Porque la Escritura nos dice que nosotros tenemos que pensar como Cristo. Y todo lo que hagáis, sea de hecho, sea de palabra, hacedlo como para Cristo. Así que si nosotros tenemos la mente de Cristo, yo tengo que tener mucho cuidado. Mucho cuidado en el cual yo tengo que aprender en la discusión. Porque la Escritura nos dice, la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, algo muy importante, que nosotros debemos de tener cuidado en nuestra forma de expresarnos. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Aplicarlo dentro del matrimonio. He dicho, hay que poner límites en las discusiones. Más siendo cristianos. He llegado a ver matrimonios, se dicen ser cristianos y no hay límites. He visto discusiones en la congregación donde el esposo le grita a su esposa, es incorrecto, da mal que hablar, o viceversa, que la hermana esté diciéndole a su marido, vámonos, o ¿qué quieres hacer aquí? ¿O por qué tanto tiempo aquí? Delante de todos. Tiene que haber límites. Ahora, si no hay temor en el templo o en la sociedad o en el trabajo o en la calle, no hay límites. Es decir, ahora sí como se dice, ¿verdad? En casa solucionamos el problema. Ahora, si no pueden llegar a casa y solucionarlo, ¿qué tan fácil sería hablar palabras como dice la Escritura, torpes? Estoy hablando del cristianismo. Estoy hablando que debemos de aprender, porque ahora nosotros llegamos a decir comúnmente, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y aquí sí podría decir en ese aspecto,
Tenemos que aborrecer las cuestiones que hace, pero no a la persona. Yo tengo que decirle a la persona, no me agrada tu forma de ser cuando hablas con otra, con el sexo opuesto. Pero no por eso yo me voy a desquitar con él. Yo le tengo que hacer ver, esto no me agrada porque a mí me ofende, a mí me lastima. Y cuando me dice, yo voy a hacer caso, y entonces yo voy a cambiar y voy a ser una persona que voy a querer tratar de cambiar esta situación. Porque si no, entonces va a haber fallas dentro del matrimonio. Por eso he dicho, debe de haber límites. Y dentro de esos límites uno tiene que aprender. Uno tiene que aprender hasta dónde puedo hablar, qué puedo decir. Y dice la Escritura, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, porque yo amo a esa persona. Si yo amo a esa persona, ¿por qué entonces voy a hablar descomedidamente ante ella? ¿Por qué voy a tratar de herir y lastimarla en una discusión? No tendría que ser de esa manera. Tiene que ser en armonía. La Biblia nos muestra algunos ejemplos en los cuales hubieron ciertas discusiones. Algunas fueron de un ejemplo bueno y otras no tan buenos. Pero algo cierto que la Biblia nos dice ahora hacia nosotros, sino que nuestras palabras sean, dice, para edificación. ¿Quiere componer el problema dentro del matrimonio? Si quiere componerlo, ahora, ya revisó cuál es el punto de la discusión. ¿Quiere solucionarlo o quiere empeorar esta situación? Porque eso va a depender de nosotros. Si quiero componer esta situación, ¿qué voy a hacer? Muchas ocasiones tengo que ceder. Ahora, en una discusión no es quién gana, aquí no es quién gana. Porque a veces en una discusión va la persona a ver, voy a ganar y voy a hacerle ver que ella está mal, él está mal. Voy a atacarle y no es así. Así no es. Así no es la situación dentro de un matrimonio, en una discusión. Tenemos que aprender a poner esos límites. Yo voy a ir para resolver una situación, un problema, algo que nos incomoda. No voy a ir a ganar y a destruirla, no. O a hacerla sentir menos, o a evidenciarla delante de todos. No es así. Queremos evitar todo lo que obra de destrucción hacia nuestro cónyuge. Queremos que se eviten todos esos problemas. Para ello, tenemos que pedirle la gracia a Dios y tenemos que pedirle de su favor a Dios. Por eso el apóstol San Pablo, al escribir a los hermanos en Corinto, habla, así que por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Qué tanta comunicación tiene dentro de su matrimonio? Comunicación, no hablar por hablar. No, ¿qué tanta comunicación tiene? Ahora, ¿cuántos temas pueden abordar? Porque hablamos dentro de un matrimonio que en muchas ocasiones no se queda callada la persona y vienen pleitos, y si yo no sé expresarlas voy a herir. Cierto, la Escritura dice, ¿por qué no sufrís antes la injuria, la ofensa? ¿Por qué no quieres sufrir? Dale la explicación, razón. Ahora, hablar de algunos temas que son de discusión, que llega a haber dentro de los matrimonios es, empezaré con este punto del dinero. ¿Qué tan de acuerdo están ambos? Hay ocasiones que pregunto o digo, ¿qué es tu dinero, mi dinero o nuestro dinero?
Si ella también trabaja, ambos trabajan, ese es un punto, porque va a depender también quién gana más. Si ella gana más, ¿cómo se sentirá él? Al decir mi dinero, ella, mi dinero. Porque ¿quién es el que paga? Y hay un dicho, el que paga manda. Y dentro del matrimonio esto no debe de haber. Se han puesto a platicar y a decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo acerca del dinero. Mire, si no se ha aprendido a ponerse de acuerdo, hay personas que trabaja solamente el varón y ella no tiene una entrada económicamente. Y en ocasiones he preguntado a alguna hermana, ¿y usted sabe cuánto gana su esposo? No sé, porque no sabe. Porque cuando le pregunto se enoja, se enfada. Por eso es que tanto hablamos y platicamos y llegamos a conversar. Ahora, si hablamos en el dinero, si hablamos ahora en la educación de los hijos, cada uno piensa de una manera diferente, aunque vayamos en un punto hacia el cristianismo, que somos hijos de Dios, pero pensamos de una manera diferente. ¿Cómo hablamos o afrontamos las circunstancias dentro de las reuniones familiares? Porque dentro de las reuniones familiares hay fiestas que resaltan como Navidad, como Año Nuevo. Sí han platicado donde nos reunimos, tal vez sí, pero han dicho cuando no se sienten bien. ¿Cómo solucionarlo? Y si hablamos ahora, porque hay puntos que también se llegan a ver de discusión acerca de lo que es la intimidad. No se habla, no se dice. Y en muchas ocasiones se dice, pero hermano, es que eso es puro, eso es santo. Pero Dios ha puesto dentro del matrimonio para satisfacernos ambos, no solamente una persona, no solamente la otra persona, no, ambos. ¿Qué es lo correcto? ¿Por qué? Porque cada uno también son emociones diferentes. Y he dicho, no siempre las discusiones son por algo en la cual nosotros decimos, no, hay ocasiones que si él no tuvo una satisfacción, se queda callado y después discute por cualquier cosa. Pero no fue porque la mosca pasó, sino porque hubo un problema dentro del matrimonio o dentro de la intimidad o viceversa. Por eso he dicho, ¿qué tanto podemos nosotros tener una comunicación en todos los temas? Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos aprender a tocar temas entre el matrimonio, para que no hayan esas discusiones, para que no hayan esos pleitos, como dice, entre nosotros, para que nosotros vivamos de la manera que a Dios le agrada y que nosotros hablemos como debe de ser. Porque si empieza a haber pleitos, empieza a haber situaciones, esto que va llevando a un deterioro del matrimonio, a una armonía, a que ya no se tenga esa misma comunicación, ya no se vean juntos como antes se veían juntos, porque no aprendieron a discutir. En ocasiones uno llega a ver a los jóvenes, el que están de novios y juntos, ¿verdad? Se sientan juntos, van aquí juntos, todo quieren hacerlo juntos. El problema es cuando se casan, que pareciera que se divorciaron. Se enojaba él y en menos de una hora ya él está hablando, oye, perdóname. Pero cuando se casan, ¿cuánto tiempo pasa sin hablarse? Porque no supieron resolver un problema. Y en la Biblia nos dice, no se ponga el sol
sobre vuestra cabeza. ¿Se enojó? ¿Qué tiene que hacer? ¿Se da cuenta que las discusiones dentro del cristianismo sí hay, que a veces se ocultan esas discusiones? Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué se ocultan las discusiones? Hay ocasiones que se puede resolver entre dos, pero si no se puede resolver entre los dos, tenemos un pastor que puede ayudarnos. Hay ocasiones que se ha ido y se pregunta, pastor, está pasando esto en nuestro matrimonio, ¿qué hacemos? Ayúdenos a orar, y el consejo estará también de la palabra de Dios, en los cuales podremos dar una solución a través de la palabra de Dios. O solamente les ayudaremos y guiaremos. Pero, ¿qué hacemos para solucionar las discusiones? Mire, la Escritura habla en la carta de la Epístola Universal a Santiago en su capítulo 4, verso 1, y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Y quisiera aplicarlo en este punto, porque el matrimonio es de lo más hermoso que Dios nos ha permitido experimentar en la unión de dos personas. Pero es el lugar de muchos conflictos que en ocasiones llega a lastimar, a herir, se llega a separar, y esas discusiones son como hacerle a una herida, tallarle, y duele. Por eso Santiago habla y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Yo tengo que empezar a ver, ¿de dónde vienen esos conflictos? ¿Por qué discuto demasiado con mi cónyuge? ¿Por qué? Hay ocasiones que no será nuestro matrimonio, pero sabemos de otro matrimonio, no es que nos metamos, pero podemos dar un consejo. A veces el punto es saber por qué hay discusiones. Ese es el punto importante. ¿Dónde están las discusiones? ¿Dónde? ¿Dónde se generan? ¿Dónde inician? Y dentro de todas esas es que nosotros en muchas ocasiones nos quedamos callados. Y no es quedarse callado, es expresar qué siente, qué piensa. Dice la Escritura, ¿no son de vuestras concupiscencias los deseos desenfrenados que no podemos gobernar porque nos atrae demasiado? Hay discusiones, si habla de la concupiscencia, es ese amor excesivo hacia las cosas. Poner un ejemplo que es común en la mayoría de las hermanas: ropa. Y se compró otro vestido. Y el esposo empieza a discutir y a hablarle y a decirle, está lleno todo el closet y tú quieres todavía más y no sabes dónde meter tu ropa. Y no se sabe discutir. A ver, está bien, ya lo compró, vamos a ver para la próxima el decir. ¿Por qué no, si Dios nos bendice y te ha bendecido, por qué no la mitad de lo que tienes lo regalas a quien lo necesita? O mira, si no hay, buscar la forma para... El detalle es ver todos los puntos para poderlo solucionar. El varón también tiene puntos en los cuales tenemos que aprender a discutir. ¿Por qué hablas tanto con esa mujer? Sí, tenemos que aprender a discutir, a hablar las cosas. Mi deseo de estar hablando con una persona, y es bueno que nosotros aprendamos también a poner ciertos límites. Dice, son de las cuales combaten en vuestros miembros. Debemos de aprender a discutir en este tiempo.
Porque en muchas ocasiones nosotros como seres humanos no prestamos atención para escuchar. Lo que veo, reacciono, y no es así. No siempre lo que yo veo voy a reaccionar, porque la otra persona es totalmente diferente, ve las cosas de una manera totalmente diferente. De las siguientes palabras que Jesús habló, dijo, debemos nosotros aprender mucho en San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 18, dice de esta manera: mirad pues cómo oís. Cierto, no está hablando de los matrimonios, pero sí está diciendo que nosotros aprendamos a oír. En otra de las versiones dice: presten atención cómo escuchan. Presten atención. ¿Por qué vienen los conflictos? ¿Por qué vienen esos pleitos? ¿Por qué vienen esas discusiones dentro del matrimonio? Porque no aprendemos a escuchar a nuestro cónyuge. A veces solamente sí, ajá. Mire, algo que está haciendo daño en muchos matrimonios es tener el celular. Pasa más tiempo en el celular, y cuando está queriendo hablar, la otra persona está todavía manejando el celular. No presta atención, no escucha. Tenemos que aprender este punto, aprender a escuchar a nuestro cónyuge. Y escuchar no significa que hay que interrumpirle bruscamente, dándole soluciones mecánicas a problemas que son de importancia para la otra persona, que usted no entiende, no comprende. Escuchar es hasta que termine la frase y entonces decir: a ver, ahora yo voy a decir mi punto de vista. Es aprender a escuchar. Si yo voy a discutir, tengo que aprender a escuchar también. Uno tiene que aprender a escuchar lo que me va a decir la persona. El que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Dice Proverbios 18:13. Mire, en otra de las versiones de la Biblia llega a decir: cuando alguien responde a un asunto antes de oírlo, es una tontería de su parte y una humillación. ¿Se da cuenta qué tan importante es escuchar a la otra persona? Y estamos hablando solamente de puntos en los cuales tenemos que tener mucho cuidado antes de empezar una discusión. Porque en muchas ocasiones no ponemos el tema, y si ponemos un tema, hablamos a veces si queremos resolver 10 temas a la vez. No, uno a la vez. Uno. Y no voy a sacar lo que pasó hace tiempo, no, uno a la vez. Porque de esa manera aprendo a escuchar y voy a respetar a la otra persona. Si los esposos ambos discrepan sobre algún asunto, es preciso que hablen y se presten verdadera atención el uno al otro. Y vuelvo a reiterar, no es quien gane en una discusión, no es lo importante. No es yo gané y el otro quedó mal, no. Qué maravilloso es el matrimonio, qué maravilloso es compartir con otra persona la vida. ¿Cuántos años? No sé cuántos años vaya a pasar en la cual vamos a vivir con nuestro cónyuge, pero que lo importante sea que vivamos. Porque en muchas ocasiones la gente llega a decir: estoy sobreviviendo, y no es sobrevivir, es vivir el matrimonio como Dios quiere que nosotros lo vivamos. Tenemos que aprender nosotros a vivir en el matrimonio.
¿Qué tanto ha aprendido a vivir en el matrimonio? Las discusiones están haciendo que se aleje más y más y se pierda el amor. Nos casamos porque amamos a esa persona. Y si nos casamos porque amamos a la persona, entonces ¿por qué se va separando cada vez más y más y más? Si nos casamos para compartir la vida y no sé cuántos años se lleve en la vida o se tenga que vivir dentro del matrimonio, porque después de cierto tiempo ya el matrimonio no está unido. ¿Por qué? Porque ya el matrimonio ya no está con ese mismo deseo de compartir con la otra persona. ¿Por qué me aburre? ¿Por qué me desespera la otra persona? ¿Por qué me da vergüenza la otra persona? Porque el punto importante dentro de un matrimonio es que ambos hacen un pacto delante de Dios de vivir la vida que el Señor les preste en esta tierra. Cada uno prometió, y si es cristiano, hablando de cristiano, creo que fue al altar y puso su mano sobre la Biblia y juró amar, respetar para toda la vida, vinieran enfermedades, porque se dice en los momentos maravillosos de la vida, pero también en los momentos difíciles de la vida se llega a decir promete, y se le hace prometer, ¿verdad? A los novios, a las personas cuando están en el altar, se les hace prometer, promete serle fiel. ¿Y qué dice? Sí, con la ayuda de Dios. El ministro llega a decir, si es así, que Dios los bendiga, pero si no es así, que el Señor se lo demande. ¿Y qué dice la congregación? ¿O qué dijo la congregación? Amén. Porque una discusión va a venir una maldición a mi vida. Porque no aprendí a resolver los conflictos matrimoniales. Puede esconderlo ante la gente, pero ante Dios no podemos esconder los matrimonios que se están separando. Es triste en las estadísticas de matrimonios que se dicen cristianos, aumenta la cifra de divorcios. Se hicieron un día ante el altar un pacto. No fue un acuerdo, no fue un contrato, fue un pacto. Un pacto que se selló con sangre. Eso hablar de otro punto, pero mire, fuimos al altar, prometimos, juramos, pactamos con Dios. Ser fiel toda la vida. ¿Y por qué una discusión ya lo separó? ¿Por qué una discusión tras otra y ya han dejado de amarse? ¿Por qué? No han aprendido a discutir. Puede empezar en el matrimonio. Hable de los temas, hable con toda libertad de todos los temas. De la intimidad, de los hijos, del dinero, del ministerio. Hable de cómo se comportará y desarrollará dentro de los ministerios, dentro de la iglesia, cómo va a tratar con las amistades, porque los dos necesitamos una vida social también. Ya sea que ambos trabajen, ya sea que uno solo trabaje en un aspecto para traer recursos económicos, porque ambos tienen un trabajo y es una labor. No la persona que queda en casa no hace nada, no, sí trabaja, sí labora, sí hace por mantener la casa. ¿Podrán dos caminar si no se pusieren de acuerdo? No se puede. Por eso vienen las discusiones, porque no se pone de acuerdo. Hay que caminar juntos. Pensamos diferentes, pero algo nos unió: el amor.
y más porque estamos en Cristo. Eso es lo más importante. ¿Qué tanto valora su matrimonio? ¿Ha aprendido durante este tiempo a resolver los conflictos? Resolverlos. No ponerle, como muchas ocasiones se hace, dijo una ocasión un mecánico, lleva el carro y le dice, por favor, mire, está fallando de esto mi carro. No se preocupe, le cortamos estos cables, estos, y ya funciona, camina, prende, arranca, sirve. Oiga, pero no importa. Sí importa. Por eso al carro le pusieron a lo mejor tanto cable, pero tiene un propósito. El matrimonio Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros diferentes para que funcione, pero sanos nuestros sentimientos. Es ahí donde el Señor Jesús nos puede llegar a decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si usted le guarda rencor a su cónyuge, se está haciendo daño a sí mismo. Y no puede hacer lo que el Señor le manda. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo, no voy a poder amar a mi prójimo, a mi cónyuge en este caso. Y Jesús diría, si no puedes amar a tu hermano que lo ves, ¿cómo amarás a Dios que no ves? ¿Se da cuenta qué tan importante es que el matrimonio cristiano, el matrimonio funcione bien? No que sobreviva y ahí no la llevamos, ahí llevamos años y hay más o menos, pero ya no son felices, viven porque, para que no diga nada la gente, para que no me quiten de mi lugar, para que no digan que yo soy la solterona, soy la dejada, mire, no. Tiene que ser un matrimonio conforme a la voluntad de Dios. Ese es el propósito del Señor. Adán dijo Dios, le haré una ayuda idónea. Tuvieron que ponerse de acuerdo en muchas cosas. Pero cuando no hay esa comunicación, falla. Que no falle su matrimonio. Que en este tiempo le pida a Dios, ayúdame. Y que no haya pleito entre ustedes. Deben de aprender que hay una prioridad sobre todas las cosas, Dios. Dentro del matrimonio es primero Dios. En ambos, primero tiene que ser Dios. Y después es su cónyuge y después son sus hijos. Deben de tomar en cuenta que cada uno es diferente. Van a ser dos en una persona, sí, pero lo dice la Biblia por un punto. Pero debemos de saber, somos individuos diferentes. Pensamos diferente. Tenemos que aprender en este tiempo lo que la Escritura nos dice, que debemos de aprender a escuchar. Escuche en su matrimonio y que el Señor pueda dar de su gracia y de su bendición, y que los matrimonios, y más en estos tiempos si están en casa, deben de tener mayor tiempo, pero también ha habido mayores discusiones, porque ahora sí, no saben vivir juntos, no saben platicar juntos. Dijo el apóstol San Pablo, así que por cierto ya es una falta que entre vosotros tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ya es una falta que entre vosotros mismos hayan estos pleitos y estas discusiones. Si su matrimonio ha fallado, la Biblia nos dice que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ya ha llegado a un punto en que ya prácticamente no viven unidos. Hay solución. Puede decir, la otra persona ya no quiere. No se preocupe, usted y Dios empiece. Y Dios hará lo que Él quiere hacer. Pero usted debe de tomar una decisión.
¿Por qué no sufrís antes la injuria? Usted quiere tener siempre la razón, pero se ha dado cuenta que no está funcionando ya su matrimonio. ¿Por qué no sufrís? Dice. ¿Por qué no quiere sufrir para que no se vea mal? En su matrimonio necesita a Cristo. Necesita que Cristo le ayude, que Cristo le dé de su gracia. Hoy toma una decisión, que Cristo esté en su hogar. Cambie. Deje esa forma de vivir que lo ha llevado a una separación y a ir poco a poco apagando el amor. Porque han pasado los años, el amor tiene que ser mayor, más fuerte, más sólido. Pero si no ha sido así, algo está fallando. Cuando discute, ¿qué ha pasado? Quisiera que usted en esta noche le pida a Dios de su gracia. Si su matrimonio han aprendido a discutir, bendito sea el Señor. Pero si no, aprendan a través de la palabra de Dios para poder así solucionar esos problemas. Vamos a orar y pedirle al Señor que el Señor derrame de su gracia, que el Señor derrame de su presencia en cada uno de los matrimonios. Padre, en el nombre de Cristo, ante ti nos acercamos para pedir tu bendición y también de tu gracia. En esta hora, Padre, te ruego por los matrimonios de cada uno de tus hijos. Tú sabes los conflictos, tú sabes también cuántas heridas, cuántos no quieren perdonar, cuántos han en su matrimonio ya perdido el amor, el interés de seguir juntos. Tú puedes restaurar esas pequeñas cosas que han hecho daño, puedan cambiar. En la Escritura nos dice, mira de dónde has caído. A las primeras obras, hermano, hermana, si amas a Dios, compón tu vida con Dios y en tu matrimonio, que sea una bendición para tu vida, para tu familia, en tu ministerio, en la iglesia, en la sociedad. Guarda los matrimonios, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Guárdalos, cúbrelos con tu sangre preciosa. Derrama de tu presencia y derrama de tu gracia. Sé que tú has escuchado y harás tu voluntad y nos darás de tu presencia y nos ayudarás a mantenernos firmes y amando a nuestro cónyuge. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo, quien vive y reina para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.